Bienvenidos a esta nueva edición de Cómo hacer en 15 minutos. Mi nombre es Viviana Sanabria y hoy les traemos el tema comprobantes de ventas, parte 1. ¿Qué es lo que vamos a conocer el día de hoy? Son los tipos de comprobantes de venta. La reglamentación que me habla sobre los tipos de comprobante de venta es el decreto 6539 del 2005, que fue modificado por el decreto 10797 del año 2013, y me dice que los comprobantes de venta son las facturas de exportación, las boletas de venta, las autofacturas, los tickets emitidos por máquinas registradoras, las entradas a espectáculos públicos, boletos de transporte público de personas urbanos, interurbanos, de corta distancia, entendiéndose por tal el recorrido desde el punto de partida no sobrepase 100 kilómetros. Los boletos de lotería, sorteos, apuestas y demás juegos de azar. Entonces el decreto primeramente me detalla cuáles son los comprobantes de venta. Luego también me detalla cuáles son otros comprobantes de venta, que pueden ser tickets o billetes impresos o electrónicos emitidos por empresas de transporte aéreo en las formas y condiciones que establezca la Administración Tributaria. Los documentos diferentes de los previstos artículos precedentes expedidos por el sector público para dar constancia del comprobante de ingreso, y me dice que estos documentos se regularán en lo pertinente por lo que disponga la autoridad pública correspondiente, según su naturaleza, y podrán respaldar gastos y costos a los fines impositivos. Entonces, en esta segunda clasificación del decreto, me dice que los tickets o billetes impresos o electrónicos y los documentos que emitan las entidades públicas podrán utilizarse para respaldar los costos y gastos a fines impositivos. Y también aquí me dice algo muy importante. Me dice que estos documentos no requieren ser timbrados, o sea que los tickets o billetes impresos o electrónicos emitidos por empresa de transporte aéreo y los documentos que emitan las entidades públicas, primero que nada va a poder utilizarse como costos y gastos, y me dice que no requieren ser timbrados, pero después vamos a detenernos en los tickets y billetes aéreos o impresos o electrónicos. Vamos vamos a ahondar más en este tema. Me dice, ¿cuándo debo emitir los comprobantes de venta? Las facturas en el artículo 5 me dice que debe ser emitido cuando las operaciones se realicen para enajenar bienes o prestar servicios a contribuyentes que tengan derecho al uso del crédito fiscal, o cuando el adquiriente del bien o el usuario del servicio requiera respaldar costos o gastos a los fines impositivos. Y en el inciso 3 me dice, cuando las operaciones se refieran a la enajenación de bienes gravados por el impuesto selectivo al consumo, a ser utilizado por el adquiriente como anticipo del mismo impuesto. Y sobre las boletas de venta, en el artículo número 6 me dice que se emitirán y entregarán boletas de venta en operaciones con consumidores o usuarios finales, y las boletas de ventas no pueden ser utilizadas para la utilización del IVA crédito fiscal. En cambio, siempre y cuando se identifiquen al adquiriente del bien o usuario del servicio en su nombre o razón social y RUC y cumpla con los demás requisitos por el presente decreto, podrán emplearse para sustentar costos y gastos. Entonces, en primer lugar, tenemos en el artículo 5 que las facturas deben emitirse para
la enajenación de bienes o prestación de servicios, cuando el adquiriente del bien requiere respaldar costos y gastos, y cuando las operaciones se refieren a bienes gravados por el impuesto selectivo al consumo. Y luego me dice sobre las boletas de venta deben ser emitidas o pueden ser emitidas para aquellos consumidores o usuarios finales. Y ojo, no se puede utilizar como crédito fiscal este documento, pero sí se puede utilizar para respaldar costos y gastos siempre y cuando tenga el nombre o razón social y RUC del contribuyente. Luego, en el artículo número 7, me detalla cuándo puedo emitir una autofactura y me dice que son documentos expedidos por los contribuyentes en su calidad de adquirientes de bienes o servicios. Ojo, a personas físicas, y su uso estará sujeto a las disposiciones que regulan cada impuesto. O sea que si nosotros queremos conocer en qué momento puedo utilizar una autofactura, tengo que ir a cada tipo de impuesto y ver qué me dice la reglamentación en el momento que yo puedo utilizar estos documentos. Pero en rasgos generales podemos ver que solamente pueden ser emitidas cuando el bien o servicio haya sido prestado por una persona física. Y me dice también que estas autofacturas no pueden ser utilizadas para utilizar el crédito fiscal del impuesto al valor agregado. En el artículo 8 del decreto 8345 del año 2006 me dice que los tickets son comprobantes de venta expedidos a través de máquinas registradoras del sistema cerrado en operaciones con consumidores o usuarios finales. Y este ticket no puede ser utilizado para utilizar el crédito fiscal. En cambio, si es que es identificado el adquiriente del bien y tiene el número de RUC, puede ser utilizado para sustentar costos y gastos con efectos fiscales. Luego tenemos las entradas, espectáculos públicos, boletas de lotería, sorteos y apuestas. Este es el decreto más nuevo con respecto a las documentaciones, que es el decreto 312 del año 2018, que modifica el artículo 9 del decreto 6539 del año 2005. Y me dice que las entradas o espectáculos públicos, boletos, loterías, sorteos, apuestas y demás juegos de azar, y los boletos de transporte de personas urbano e interurbano de corta distancia son comprobantes de ventas expedidos en transacciones con consumidores finales, que sean contribuyentes o no contribuyentes. Estos documentos me dice que no pueden ser utilizados para respaldar el crédito fiscal del impuesto al valor agregado. En cambio, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos por el presente decreto, podrán emplearse para sustentar costos o gastos a los efectos fiscales. Aquí no me habla de que tiene que tener nombre del contribuyente, sino que me habla de que cumpla con los requisitos del presente decreto. Me dice también sobre los tickets o billetes aéreos emitidos por las empresas de transporte aéreo que vimos hace rato. En el artículo número 10 del decreto 10.797 del año 2013 me dice que los comprobantes de ventas que expiden las compañías de aviación comercial o agencias de viaje o por el servicio de transporte aéreo de personas, estos documentos podrán ser utilizados para respaldar el crédito fiscal del impuesto al valor agregado para sustentar costos o gastos con efectos fiscales, conforme a las disposiciones que regulan los impuestos, siempre y cuando identifiquen al adquiriente del servicio y
cumpla los demás requisitos establecidos por el presente decreto. Como vimos en el decreto anterior, en el artículo anterior, sobre otros comprobantes de venta, me decía que estos documentos no requieren ser timbrados. Pero aquí me hace en este artículo una aclaración, en el artículo número 10. En el caso de tickets o billetes electrónicos, las empresas de transporte aéreo y las agencias de viaje deben emitir facturas o boleta de venta según sea el caso, sin perjuicio que la Administración Tributaria establezca los requisitos y condiciones para que el documento electrónico sea válido para respaldar créditos fiscales y costos y gastos a los efectos fiscales, en cuyo caso no será necesaria la emisión de la factura por la agencia de viaje. Entonces, primeramente me dice que no necesita ser timbrado en el artículo número, en el decreto 6.539, modificado por el decreto 10.797 del año 2013. Me dice que los billetes impresos o electrónicos, o sea que los impresos son los que no necesitan ser timbrados, pero aquellos tickets o billetes electrónicos sí necesariamente deben emitir facturas o boletas de venta. O sea que la excepción de que no tenga que tener timbrado o emitir facturas o boletas de venta timbradas como normalmente conocemos, está sujeto a que sea impreso. Para los tickets y billetes electrónicos deben emitir las facturas y boletas de venta timbradas. También me habla el decreto sobre las operaciones exceptuadas de emitir comprobantes de venta. En el decreto 8.345 del año 2006, artículo 15, me dice que en las operaciones con los consumidores o usuarios finales cuyo monto total no exceda a la suma de 20.000, los contribuyentes no están obligados a expedir comprobante de venta, salvo que el adquiriente del bien o servicio lo requiera. Ojo con esto, que no es que están exentos de emitir comprobante de venta si es que el adquiriente lo requiere, sí o sí, obligatoriamente deben emitir el comprobante, sea un guaraní, sea 2.000 guaraníes, sea el monto que sea. Y me dice que al final de las operaciones del día, o sea que al final, al cerrar el negocio, estos contribuyentes deben emitir un comprobante de venta por el total, donde deben poner la frase venta menores del día, y me dice también que el tipo de contribuyente estuviera autorizado a expedir por el monto total de las transacciones realizadas por las cuales no se haya expedido dicho documento, escribiendo los campos previstos para la identificación del comprador o usuario ventas menores del día. Para quienes no rige esta excepción de no emitir comprobantes de venta cuando son menores a 20.000 guaraníes, son para aquellos contribuyentes autorizados a imprimir comprobantes de venta por sus propios medios o sistemas de computación, o sea, los autoimpresores. O sea que para los autoimpresores no rige esta excepción para ventas menores de 20.000 guaraníes. Ellos, sean el monto que sean, deben emitir el comprobante de venta. Y por último, en esta sección, en esta primera parte, vamos a revisar los tipos de facturas que pueden utilizarse hasta la fecha. Los tipos de facturas que conocemos y hoy están vigentes son las facturas preimpresas, las facturas virtuales, las facturas emitidas por autoimpresores y las facturas electrónicas. Vamos a hablar cada una de ellas. Las facturas preimpresas, según el decreto 6.539 y 10.797 del año 2013,
Me dice que pueden emitir los contribuyentes de IVA, IRP, IRASIS o IRAGRO. No pueden emitir facturas los contribuyentes del impuesto a la renta al pequeño contribuyente, régimen simplificado, y deben conservarse en forma física hasta su prescripción y debe entregarse el original al comprador, siempre y cuando la venta no supere 20.000 guaraníes, como ya vimos hace un momento, a no ser que el adquiriente lo requiera. Sobre las facturas virtuales en la Resolución General 61 del año 2015, me dice que pueden ser emitidos solamente por aquellos contribuyentes del IVA o el IRP o ambos impuestos. Esta factura virtual puede imprimirse o puede emitirse a través del software TESACA o directamente desde el sistema Marangatu. No es necesario conservar en forma física. La SED conserva almacenado toda la información y si el adquiriente lo requiere, debe imprimirse y entregar una copia. Luego tenemos las facturas electrónicas que reglamenta el decreto 7.795 del año 2017 y me dice que pueden emitir los contribuyentes designados por la Administración Tributaria o también pueden emitir los contribuyentes que voluntariamente se ofrecieron a implementar en la segunda etapa y será aplicado en forma gradual a los demás contribuyentes. Hasta el momento no existe fecha para los demás contribuyentes, solamente están en lo que fueron designados en la primera etapa y los que voluntariamente quisieron implementar la facturación electrónica. Y me dice sobre la facturación electrónica que la emisión de los documentos electrónicos se regirá por el decreto 6.539 del año 2005 y sus modificaciones y por las disposiciones del presente decreto. Y en el artículo 9 me dice que en el envío de entrega de documentos electrónicos, el facturador electrónico estará obligado a enviar electrónicamente al comprador o a entregar la representación gráfica de los documentos electrónicos que emita conforme lo siguiente. Y me dice que cuando el comprador sea un receptor electrónico, el facturador electrónico deberá enviar por mensajería de datos, correo electrónico, o disponerlo en su sistema de información para que el receptor lo descargue. Y cuando el comprador sea un receptor no electrónico, el facturador electrónico debe entregar una presentación gráfica en formato físico o enviar de manera digitalizada por correo electrónico. Bueno, eso es todo con respecto a los tipos de documentaciones, tipos de facturas de venta, documentos de venta. Y para repasar, entonces vemos que tenemos las documentaciones preimpresas. Pueden ver más detalle en el decreto 6.539 y sus modificaciones. Tenemos las facturas virtuales que solamente pueden emitir aquellos contribuyentes del IVA, IRP o ambos impuestos. Si tiene un impuesto, otro impuesto a la renta comercial o el de IRAGRO, no pueden emitir comprobantes, facturas virtuales. Y las facturas emitidas por autoimpresores debe solicitar a la subsecretaría y en el momento que ellos lo soliciten se conviertan en agentes de información. Tienen que tener un software preparado para poder hacer estas impresiones y también las impresoras tienen que estar autorizadas por la subsecretaría. Y por último tenemos las facturas electrónicas que solamente pueden emitirlas los contribuyentes designados o aquellos que en forma voluntaria se inscribieron para implementar este sistema. Espero que les haya gustado
Nos vemos en la próxima semana en una edición sobre comprobantes de venta.